los 4 big picture, que es para dónde vamos, como para Pero enfocarnos en espérate, el entonces mediano para, largo plazo. pero entonces espérate, para. Los cuatro big pictures, eso para mí sería la parte A, y la parte B del big picture, del para dónde vamos, de lo internacional, sería un poquito entonces un resumen de lo que hay a nivel internacional en revisión regulatoria, para no perder esa partecita, como hacer un kin o hacer, si tú dices la segunda parte es, la tercera parte es para dónde vamos, la primera parte es esto, el otro es el X0, luego tenemos una tercera parte que es para dónde vamos, digámoslo tecnológicamente y desde el consumidor, pero también para dónde vamos en marcos institucionales, si se puede sacar algo de ahí, entonces parte A y parte B, Y o en marcos, o sea, en marcos institucionales como el internacional, o sea, sería el es 5 la big parte picture. internacional, eso que yo metí ahí de esa revisión. Ajá. O sea, sería como el quinto big picture. Puede ser. Y luego ya la propuestica que tenemos con Juan David de organizar, pues lo que propongamos de organizar, pues que hay que contratar una misión, que la misión tiene que, lo que ya hablábamos de la integración y después ordenar la regulación y fortalecer las entidades. Esas son las tres propuestas que se hacen. Las 3 propuestas cortas, que además son concretas y que para un tomador de, o bueno, para una discusión de política, yo creo que son sencillas, porque, bueno, sencillas no, pero son suficientes para una discusión completa. Y después las conclusiones, ¿no? Yo creo que ahí está, creo que en el 2 me estaba enfocando mal para resumen, pero ya con esto lo puedo reestructurar, igual lo que ya hice me sirve. Porque lo que me tengo que enfocar es, ya entendí, el punto 2 es el mediano largo plazo. Ah, sí, yo este documento creo que esto, y al final hay que decir las recomendaciones de política, mire, usted tiene que contratar un equipo de gente que revise esto en detalle. Aquí se dan algunos elementos, pero es que es clave que usted arranque con un super equipo que sí sea, pues lo que trató de hacer la misión de transformación que no lo logró, José. Partiendo de ahí, más otros diagnósticos, se siente y diga, bueno, pero como con más fundamento decir que la regulación tiene que ser de incentivos, que tiene que ser más liviana, que tiene que ser abierta y flexible. Esos son como el credo, los 10 mandamientos, pero después esa vaina hay que bajarla. Claro, porque es que después lo que se necesita es que, o sea, esto no sea un análisis externo, sino que sean las mismas instituciones las que al intentar implementarlo identifiquen algo más. Eso. Pero sobre todo que haya gente de afuera y diga, bueno, esto aquí toca pegarle una peluqueada a toda esta vaina, porque por eso digo yo que a mí eso lo que hicieron en Argentina para el marco legal y regulatorio en general de la economía, me parece que ese es como el camino de revisión, como decir, bueno, alto en el camino, llevamos 30 años del mercado, hagamos como un alto, fíjate que en Colombia no hay ninguna revisión de logros realmente. No hay no hay como, pues, un volvamos a, no quiero decir volvamos a empezar, pero volvamos a reorganizarnos también significa como tomar la hoja en blanco y empezar a escribir, tomar lo bueno, eso sí, pero hay que empezar a escribir nuevamente unas cosas en limpio. Eso, ¿sabes cómo veo yo eso? Pues qué pena lo parroquial, pero cuando este modelo Marcal era un bollo de tantos parches y todo el mundo había hecho su aplicación y su desarrollo chiquito, entre ellos Canadá y Colombia para las refinerías y todo le hemos pegado pegotes al modelo, pues como es un modelo lineal, eso es muy fácil, José. Sí, y entonces el otro en Suiza, cuando yo digo donde yo estuve, que eso es como el 1% de los cambios. Entonces, cuando yo estuve, oiga, que queríamos pegar dos modelos marcales de dos países con una ecuación de unión para hacer el comercio internacional de emisiones y otro entonces el tema de la estocasticidad y yo diciendo, ay, entonces hagamos estocasticidad en los parámetros, en los coeficientes del técnicos de la matriz A. Entonces se le hicieron un poco de partes y al final lo que se hizo fue pues arrancar de cero, pero ojo, no arrancar de cero, coger todo lo que se había hecho y reescribirlo, todo lo que se había hecho que valía la pena conservar. Y se reescribió y de ahí sale Times.
Entonces, es como eso lo que yo propongo para la regulación, solo para la regulación económica. El tema ya de la organización de la industria, o sea, el tema de la estructura y arquitectura del mercado, sí me parece que se podría pensar, se podría mirar Listo. afuera. No sé, pienso yo pienso pues que no hay demasiadas cosas, pues esas reglitas ahí que no se cumplen y que se las violan cada vez. Ah, lo único que yo diría es que no podemos cambiar la 141 y 142 por el Plan Nacional de Desarrollo. A mí eso me parece una aberración. Todos esos cambios y esos golecitos que hacen en la ley, en las leyes del plan. Nada así para saltarse cosas. Sí, eso me parece horrible. Listo. No, yo creo que con eso ya tenemos. Entonces yo creo que lo que va a pasar ahorita es, entonces voy a hacer unos ajustes al enfoque que estaba haciendo, lo termino, porque aquí hay 40 páginas, yo creo que pueden salir bastante menos, y le damos una lectura a ver con ese, con esa estructura que ya definimos, el X0, los Big Picture y la propuesta, ver al final con el documento ya borrador qué nos queda faltando. ¿Qué les Listo. parece? Como para no iterar más este versión 3 y ya iteramos es sobre la siguiente, la Y si quieres darle una mirada al eléctrico a toda velocidad, pero así, digamos, en diagonal, como para que sepas que va ahí, sería bueno. sí, yo ya le di una mirada a ese, entonces ahí con ese complemento. Ok. Listo, sí, sí Bueno, les parece. mira, hay un documento que de pronto me faltó meter en este documento grande, es mi resumen de la charla de Hugo Palacios. Eso yo ayer me acordé que me había faltado eso, que este puede ser, que es en el tema de la SUPE. Él cuando le preguntan que si se justifica una nueva ley, o unas nuevas leyes de servicios públicos, él dice, mire, 30 años sería una excelente oportunidad para revisar, además vienen cambios tecnológicos, demográficos, económicos, sociales y políticos. Él dice que políticos en particular el desafío Petro que pretende cambiar de modelo. ¿Ok? Entonces él dice, bueno, empieza a hacer una revisión de la ley con mucho detalle. Alguien dice que se fue hasta la historia patria y entonces mira los principios de las leyes basados en la Constitución y él lo que llega a concluir es que en realidad hay que hacer muy pocos cambios sin entrar al desafío Petro. Entonces él dice, después mira el desafío Petro y dice, pues mire, de la política hay un reto importante que es focalizar los subsidios, mejorar la financiación y ver cómo con esta ley de competencias se va a dar la participación en los territorios. Después dice que la superintendencia hay que fortalecer, ¿dónde es que está esto? El fondo empresarial, el fondo empresarial, yo no sé dónde dice eso, que hay que fortalecer ese fondo empresarial y la real capacidad de intervención. Creo que el procurador dijo algo dijo algo al respecto, o sea que hay que, pues que si se hace una intervención es para mejorar la calidad de las empresas, no para deteriorarlas. Alguien dijo que como había pasado en salud, entonces que eso había que tenerlo en cuenta y que estas empresas requieren grandes inversiones. Entonces, que la super, pues hay que fortalecerla, pero que el fondo empresarial se quedó corto, dice él, y que eso, porque se asimiló a algo como al de una entidad financiera como Fogafín y que son dos cosas diferentes. Y finalmente en el desafío Petro, pues ahí es donde se explaya y entonces él hace 8 puntos en el desafío Petro y dice, pero yo no sé si eso valga la pena. Pues él dice que él nunca había mencionado en el plan de desarrollo la necesidad de tener una ley de servicios públicos, que sí aparece el tema en las comunidades energéticas, que no aparece una preocupación, dos, no aparece una preocupación por modificar la fórmula tarifaria, pero le explota en las manos lo de la opción tarifaria, que tres, sí aparece que él quiere desincentivar la industria minera y de hidrocarburos. Cuatro,
empieza a decir en el decreto 227 del 2023 que él tiene que intervenir en las tarifas, que la Corte Constitucional le suspende temporalmente ese decreto. Después ya aparece en el desafío Petro que quiere entonces cambiar las leyes 142 y 143. Menciona en eso la manifestación por la movilización de la vida. Después dice que le mete la mano a la CREC y que empieza a nombrar expertos de su conveniencia y empieza a hacer propuestas que están desconectadas del funcionamiento de los mercados, como cambiar las fórmulas tarifarias y tener a toda costa un sistema basado en energías limpias. Y él dice al final que, pues que hay que reconocer que la regulación es lenta, que la ley le fija plazos estrictos y hay que hacerlos cumplir. Entonces, eso hay que mirar. Y de nuevo vuelve a repetir entonces en lo que hay que hacer, que hay que diseñar un nuevo régimen de toma de posesión e intervención con el fondo empresarial, mejorar los subsidios, la focalización de subsidios, establecer criterios de competencia para las renovables, establecer criterios para las relaciones financieras de los usuarios con los dueños de la red y con los generadores incumbentes, que hay que evaluar la calidad de la regulación y que, ¿por qué no? Mirar cómo se va a incorporar en la diversificación lo nuclear, que de pronto eso me faltó, José, eso es lo que tengo. Puedo hacer un resumen esta nochecita de los puntos de este señor. Listo. Pero eso es lo que básicamente él hace en esa presentación. Pero esas ideas tocaría distribuirlas, ¿no? A Claro, lo claro, largo del, claro, que no se nos pase, puede ser un checklist y como un donde, checklist. y donde no las tengamos, como diseñar un nuevo régimen de toma de posesión y fortalecer ese fondo empresarial, pues se le da el crédito a él. Listo. Entonces, pues yo por mi lado voy terminando el documento. Ojalá mañana por la tarde poder enviarles como una versión y, y ahí por su lado, profe, pues revisar esta charla, a ver, sacar esos elementos que de pronto no estén acá y lo volvemos a hablar. Listo, yo todavía tengo que leer en detalle ya lo que mandó Juan David, que me parece chévere para el documento grande. Míralo a ver por encima y nos dices cómo lo ves o que está muy reiterativo en la definición de atributos. Y a mí sí me gustaría ponerle la tarea pues al Grupo Energía Bogotá que revise las regulaciones, que ellos se las deberían saber de memoria, a ver qué opina. ¿Las tablas? ¿Se refiere a Sí, las tablas? las Es, tablas y el listado anterior, ese es el es, listado que él después lo vuelve tabla. listo. Eso es como decirle a alguien, mire, estas son las resoluciones importantes en estos temas. Entonces, primero hay que estar de acuerdo si los objetivos que proponemos sí son los objetivos para el nuevo marco regulatorio, que son como 7, ¿no? Esos que los viste ahí, seguridad y abastecimiento, no sé qué, sí sé qué, esos son las filas de las tablas. Y lo otro es decir, si esos temas, los tomos de la enciclopedia para cada industria, tienen los temas que son. Eso también sería bueno, José, que dijeras algo, porque eso se puede ir a un párrafo o 2 párrafos por industria. Decir, mire, estamos proponiendo que la regulación se organice para buscar los siguientes objetivos que son de la política y que se organice en 9 y 7 tomos respectivamente para electricidad y gas, que creo que no habría que decir mucho más en el resumen. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, pues lo que pasa es que es largo, ¿no? Toca. No, pero es solo, por eso digo, 2 parrafitos. Entonces, los 2 parrafitos, mira, en las columnas serían como los objetivos que debería apuntarle la regulación y en las filas está como la organización de los tomos. Entonces, habría como un par de tomos en códigos, 3 tomos relativos al mercado mayorista, 3 al mercado minorista y un tomo relativo a otros temas. Eso para electricidad. Y lo que hizo Juan David fue muy juiciosamente meter las resoluciones y los decretos que parecen ser pertinentes. Y para gas tratamos de tener los mismos objetivos de política,
A mí el de la participación de la demanda no me suena, entonces por eso lo taché ahí en rojo. Si sigues, sigues, sigues. Entonces, ahí está. Y entonces las filas, si vas en las filas arriba, yo eso lo puedo reorganizar y ya sé que voy a mandar a un anexo. Si vas arribita, por favor. Mira, la participación de la demanda. Entonces están estos temas. Tomos, el tema de producción y comercio internacional, transporte y almacenamiento, distribución, el tema de la gestión del mercado, el tema de los contratos, el tema de la comercialización y los usuarios, el tema de tarifa y coberturas. Sí. No, yo tampoco ahí veo en gas participación de la demanda. Pero a futuro, bueno, no importa, pero yo veo, entonces yo me encargo de mirar eso, José. Listo. Pero a mí me pareció bien, Juan David, dame unos días más para ir ya al detalle, ¿te parece? ¿Sabes qué te pediría? Un último trabajo, ese resumencito que yo hice de los resultados, eso debe estar en la introducción que debieron leer en el último foro que estuvimos, donde tú estuviste, el amplio, de que encontraron en la parte de los análisis econométricos al final. Entonces, que revisaron la integración, generación, comercialización en electricidad, distribución, comercialización en electricidad y en gas y en GLP, como sacar el análisis que se hizo. Este fue el análisis y esto fue el resultado. ¿Te podría pedir eso como última tarea? Eso debe estar, Juan David, en esos temarios que nos mandaron largos sobre lo que iban a versar las reuniones. Ok, y si no, pues en la presentación que hizo Juan Camilo, ¿se llama? Bueno, no sé si haya más tema. No, yo creo que hasta ahí estamos bien, como para ir cubriendo espacios y ir avanzando con este documento. Yo creo que para el viernes ya podríamos tener una buena versión final. Bueno, José, perfecto. Pero entonces aquí sí habría dos documentos. Yo en gas me estoy decantando por uno solo. Pues veamos cómo queda la versión, Listo, si logra perfecto. recogerlo todo y si no, sí tocaría 2 documentos. Listo, José, perfecto. Ujú. Perfecto. Listo. Bueno, gracias. Muchas Gracias a gracias, Juan todos. David. Chao. Chao, chao.